desde mi interior te alabaré. Tú mereces toda gloria, porque eres asombroso. Exaltaré tu nombre, oh Dios, por siempre a ti, mi Salvador. Eres asombroso. Tu amor nunca terminará. Te alabaré más y más. Eres asombroso. Exaltaré tu nombre, oh Dios, por siempre a ti, mi Salvador. Eres asombroso. Tu amor nunca terminará. Te alabaré más y más. Eres asombroso. Oh, gloria al Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos. Dios bendiga a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando. Glorificado sea el Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta noche. Bienvenido en este servicio. Vamos a clamar en esta noche. Vamos a rogar a Dios en esta noche. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios tiene la solución de toda prueba, de toda lucha. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Y en esta noche vamos a adorar a Dios. Y a noche se glorifica, Señor. Dios tiene tu solución.
cualquier situación, te claman al Señor, pero hay que clamar conforme a su palabra. Hay que clamar para ser escuchado. La palabra de Dios dice en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar en esta noche. Y quiero que todos ustedes allá en casa, todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando en este momento, vamos a clamar juntos al Padre. Vamos a dirigir nuestra oración al Padre. No son santos. Si usted nos acompaña y va por medio de un santo, no ayuda a la causa. Su oración no llegará. Vamos a clamar a todos al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Comienza a adorar a Dios en esta noche. Adora a Dios en esta noche. Alabanza a Jesús. Adora a Dios en esta noche. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Usted que está en su casa, arrodíllese. Arrodíllese. Sube el volumen. Y vamos a clamar a Dios. Si usted siente repetir esta oración conmigo, repítelo juntos para pedir a Dios su ayuda. Padre celestial, Dios de gloria, me inclino ante ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra que me dice: pide, que me dice: toca, que me dice: llama. En esta noche pido, en esta noche toco, en esta noche llamo a tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta noche por tu presencia en este lugar, en cada hogar. Espíritu Santo de Dios, desciende ahora. Descienda ahora, porque queremos adorar. Rebesea, queremos adorar. Queremos adorar. Te adoro en esta noche. Espíritu Santo de Dios, únete a mi espíritu en esta noche. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 toma control. Rebequeise y Rabacaise, suéltame y Rebequea. Ay, Rabacabaise. Y Rebesea, ay, que va a aleluya. Y Rebecaise, que todo lo que oh, Rabacaise, oh, alabanza a Dios, te adoramos. Padre celestial, me inclino ante ti. Tu palabra me dice en Efesios capítulo 6 que hay que fortalecerse en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Efesios 6
10 dice: por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad la armadura. Alabanza al Señor. Tomad la armadura. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra dice que hay que tomar toda la armadura para resistir en el día malo. Estamos pasando por días muy malos, y vamos a ponernos esta armadura. También dice que recibimos fuerza en el Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Eres grande, poderoso, maravilloso. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea el poder y la honra. Padre Santo, me inclino ante ti. Repite conmigo: me inclino ante ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. En esta noche, en el nombre de Jesús, recobro fuerzas en el Señor. En el Señor, recobro fuerzas en esta noche. En el Señor, me fortalezco en el Señor. En esta noche, apropio de esta verdad. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Padre. Señor, yo sé que no tengo lucha contra carne ni sangre, pero con los poderes de oscuridad. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, 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 reprende todo nombre del diablo. Ordeno a Satanás, todo demonio, todo ángel caído, que salga de mi presencia ahora. En el nombre de Jesús, vete lugares secos, aire celeste queda libre. En el nombre de Jesús, tomo toda la autoridad que se me ha dado a mí. En el nombre de Jesús, y reprendo el nombre del diablo. Dirijo mi oración al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, Satanás, no tienes arte ni parte en esta oración. Sal de mi presencia. Aire celeste queda libre. Pongo la sangre de Jesús entre nosotros. Espíritu Santo, por
fe en esta noche. Pongo el cinturón de la verdad. Tu palabra es la verdad. Me ciño con la verdad. De verdad. Oh, yo creo tu palabra. Desde Génesis a Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Me pongo tu palabra. Me ciño con tu palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Por fe. Esta noche me apropio de la coraza de justicia. Por fe tengo entrada en esta gracia. Yo soy justificado porque he creído en la sangre derramada en la cruz. Porque he creído en la obra de la cruz, donde Jesús pagó el precio para mí. Y soy justificado por Dios Padre. Pongo la coraza de justicia. Me apropio de la coraza de justicia. En el nombre de Jesús. Satanás, no puedes estar ante la justicia de Dios en mi vida. Presento esta justicia ante todas las obras de la oscuridad. Vete ahora. Suelta ahora. Yo soy justificado por Dios. En el nombre de Jesús. Pongo los zapatos de paz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Zapatos de obediencia. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Según camino en tu camino, me vas a dar la paz. Que tu rostro resplandezca sobre mi vida y que tu paz descienda ahora. Clama a Dios. Clama a Dios. Ponte los zapatos de paz del Evangelio. Padre Celestial, en esta noche alzo el escudo de la fe. Alzo el escudo de la fe. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Espíritu Santo, necesito una fe que agrada a Dios. Dame esa fe que agrada a Dios. Regálame, Espíritu Santo, el don de fe. Necesito esa fe en estos días malos. Necesito verte, creer ciegamente en usted. Alzo el escudo de la fe en esta noche. En el nombre de Jesús. Avivo mi fe en esta noche. Avivo mi fe en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Alzo el escudo de la fe contra todas las flechas del diablo. Contra todas esas dudas que él manda a mi mente. En el nombre de Jesús. Pongo el yelmo de la salvación. Jesús, tú eres mi Salvador. Cubro mi muro de pensamiento con mi Cristo. La palabra de Dios me dice que tengo la mente de Jesús. Yo apropio ahora. Clama conmigo, aleluya. Yo apropio ahora de esa capacidad mental que mi Jesús me ha dado. Y sigo mi mente con mi Cristo. Tengo la mente de Jesús. Mente purificada. Mente de victoria. Mente limpia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechazo todas las dudas. Rechazo todo pensamiento de maldad. En el nombre de Jesús. Jesús no piensa así. Y yo tengo la mente de Jesús. Cubro mi mundo de pensamiento por mi Jesús. Y tomo la espada del Espíritu. ¿Cuál es tu palabra? Espíritu Santo, aplica esta verdad a mi vida. Alzo la espada del Espíritu. Oh Señor, que es tu palabra. Enséñame a usar tu palabra para pedirte tus promesas, para atacar al diablo y sus demonios. Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. Yo quiero orar solamente en el Espíritu. Señor, tu unción es necesaria. Espíritu Santo, ven.
Fini. Lléname. Remplis-moi. Pídelo, lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname, Señor. Remplis-moi, Seigneur. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Necesito esta fortaleza. Espíritu Santo, ven. Descienda ahora. Lléname. Llena a cada uno. Ahí en tu hogar. Que descienda el poder ahora. Descienda ahora. Ese poder descienda ahora. Toca ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabanza a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alabanza a Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alabanza a Jesús. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Gracias, Cristo. De las gracias en esta noche. Vamos a elevar un clamor, aleluya. Esta oración, aleluya. Esta oración, alabanza a Jesús, donde por fe hemos puesto esa armadura. Es muy importante. Hay que hacerlo todos los días. Hay que caminar protegido. Oh, alabanza al Señor para siempre. Vamos a elevar una oración. Vamos a rogar a Dios por su iglesia. Aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en todo el mundo. Vamos a orar primeramente por la iglesia de Dios. Nuestro hermano Joel va a elevar esta oración en creol. Y después yo lo voy a elevar en español. Y nuestro hermano Axel en papiamento. Alabanza al Señor. Amén. Vamos a clamar por la iglesia. ¿Por qué? La palabra dice que la iglesia es la sal de la tierra. Que la iglesia es la luz de este mundo. En estos momentos, la iglesia no puede perder su sal. En estos momentos, la iglesia no puede perder su luz. Tiene que brillar. El miedo no puede entrar a tu corazón. La duda no puede tocar a tu puerta. Por eso vamos a orar por cada hermano, cada hermana, los hermanos allá en Italia, en Holanda, en esos países. Vamos a elevar un clamor para la iglesia del Señor. Alabanza a Jesús. Gloire à Dieu, alléluia. Oh bon Dieu, au grand, au merveilleux, vous méritez toute gloire, vous c'est bon Dieu fidèle à la bande. Vous méritez toute gloire, toute adoration, c'est vous, bon Dieu. Dans mon ça, Seigneur, n'a demandé autant prix. Nous approcher devant le trône béni, où c'est bon Dieu fidèle. Ou pas jamais changer dans le moment ça, Seigneur. Nous approcher devant le trône, Seigneur. Avec l'église, alléluia, entièrement, alléluia. Tout côté à la banza. Moi connais Seigneur, où c'est bon Dieu qui va jamais changer. Ou même qui gagne dernier volet, tout le monde prend parler. N'a demandé autant prix, Seigneur, prend contrôle l'église, alléluia. L'église, alléluia. C'est celle, alléluia, qui vous baille goût à la banza. Au Seigneur, c'est lumière qui vous claire chimère. Et parole l'a dit dans Somme 119, dans verset 105, parole où c'est lumière pour clairer pied moi, où c'est lumière, alléluia, qui pour clairer pied moi, parole bon Dieu, à la bande ça. Moi connais Seigneur, rien pas impossible pour vous. Dans le moment ça, Seigneur, visiter nous, alléluia. Toute l'église en bonheur, alléluia. Nous bénissons, bon Dieu, nous exaltons, alléluia. Oh, mettez lumière dans l'âme, nous, alléluia. Mettez lumière dans l'esprit, nous, alléluia. Pour nous capables de comprendre parole, alléluia. Nous connaissons, bon Dieu, rien pas impossible pour vous. Nous demandons autant prix. L'église dans l'Aloba, nous lever devant mon Dieu. Nous demandons autant prix. Mettez lumière dans l'âme, alléluia. Pour comprendre parole, pour comprendre, Seigneur. C'est vous-même qui a gagné
c'est vous-même qui régné dans le moment ça, dans le moment difficile, dans le moment épreuve, dans le moment épreuve, dans le moment terrible, alléluia. Nous connaissons, on va blaguer nous pour contre nous, on va blaguer nous seuls, alléluia. On va toujours avec nous, on va toujours à côté nous, on va toujours protéger nous, on va toujours nous victoire, parce que victoire c'est pour le monde qui a servi mon Dieu. Pour la parole, si nous avons servi, nous réunis, 2 ou 3 réunis dans nous, ou là dans mi-temps, nous, oh mon Dieu, nous lever qui rassonne en main, l'église qui rassonne en main, mon Dieu, visitez, mon Dieu, mettez lumière dans l'esprit, non, mais vous comprenez, c'est eux-mêmes qui les lumière pour éclairer le monde. À la bande, ça nous comptez, mon Dieu, rien n'est impossible pour mon Dieu, vide grâce, puissance, cet esprit, mon Dieu, à couvrir nous, mon Dieu, chaque frère, chaque serviteur. Il a caillé, mon Dieu. Maintenant, de autant prix. Yo, c'est lumière qui vous claire le chemin. Le monde, alléluia. Nous connaissons rien pas impossible, mon Dieu. Visitez-nous dans le moment ça. Hollanda. Maintenant, de autant prix. Visitez l'église dans Hollanda, mon Dieu. Visitez chaque monde qui peut comprendre la parole de Dieu. Visitez, touchez cœur, touchez l'esprit, vous pouvez comprendre. C'est bon Dieu qui a régné. C'est bon Dieu qui est fidèle, alléluia. Il va jamais changer. Lui même qui est dernier, tout le monde peut parler. Ou c'est bon Dieu fidèle. Ou c'est bon Dieu qui est réel. Ou c'est bon Dieu qui est capable, ou capable de faire toute bagaille, bon Dieu. Nous demandons autant prix dans le moment ça. Visitez chaque monde, Seigneur. Dans le moment ça, dans le moment difficile, dans le moment épreuve, bon Dieu. Visitez Haïti. L'église Haïti, nous levons le devant, bon Dieu. Nous levons l'église de Colombie. Non, mais mon Dieu. Nous levons l'église, alléluia, dans le Venezuela, non, mais bon Dieu, nous connaissons rien pas impossible, bon Dieu. Visitez tout le pays, alléluia, entièrement. Ce matin, alléluia, cette station, alléluia, sabbat. Nous levons le devant, bon Dieu. Rien pas impossible pour mon Dieu. Couvrir lumière qui vous claire chemin noir. Nous connaissons mon Dieu lié, alléluia. Ou dit parole ou, li saint, li efficace. Nous comptons sur mon Dieu. Non, rien pas impossible pour vous. Nous demandons autant privé de grâce. Cet esprit, mon Dieu, prend contrôle, alléluia. Ou c'est mon Dieu fidèle, alléluia. Ou pas jamais changer. Ou même qui est dernier mot là, tout le monde peut parler. Ou même qui crée ciel, ou crée terre, ou c'est roi de l'univers. Omniscient, omniprésent, alléluia. Ou même qui la caillou, dans le moment ça. Regardez dans mon Dieu. Regardez dans mon Dieu, ou même qui la caille dans le moment ça, priez, demandez mon Dieu grâce, si priez mon Dieu, puis demandez toute bagaille, alléluia, demandez-lui, pour prendre contrôle la vie, pour prendre contrôle l'église entièrement, nous comptons sur mon Dieu, nous bénissons, parce que c'est mon Dieu fidèle, ou va jamais changer, ou même qui est dernier mot là, tout le monde peut parler, nous tout ça, Seigneur, c'est dans nos Jésus, lui-même celle qui a régné, depuis tout temps, et pour tout temps, amen, alléluia. Aleluya, alabanza a Jesús. La palabra de Dios nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 7 y versículo 8. Porque ya está en acción. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Escucha bien. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solamente hay uno que lo detiene hasta que él a su vez se quitado de medio. Está diciendo aquí que hay alguien, hay uno, la iglesia que está deteniendo el poder de la maldad, tomar todo control. Dice cuando esto es quitado, cuando la iglesia no está más, y entonces se manifestará aquel malvado. Pues iglesia, usted tiene que brillar, hay que resplandecer, hermano. Usted tiene que mantener su fe, tiene que clamar a Dios. No es hora de dormirse, es hora de levantar, es hora de clamar, es hora de rogar a Dios. Padre celestial, Dios de gloria, te adoro en esta noche, te reconozco en esta noche, te ruego por tu iglesia, por cada hermano, cada hermana, aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en todo el mundo, Padre Santo, te ruego por la fe de tu iglesia. Oh Dios mío, su casa espiritual está siendo sacudida. Rebeca y Shacamaya, Urrabasea. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Jehová de gloria, que esto sea algo para avivar la fe de cada uno. Oh, rechaza duda, reprende desaliento, levántate. Tú tienes un arma en tu mano, en tu boca, en tu vida. Esta salvación de Dios que está en tu vida. Ahora, iglesia, levántate. Padre, toca a cada hermano, toca a cada hermana, que tu poder desciende, Jehová. Todo miedo se va en el nombre de Jesús. Toda desesperación se va en el nombre de Jesús.
llena tu iglesia para que pueda resplandecer en este tiempo. Fortalezca a cada uno. Mira cada madre, cada padre, cada hijo. En el nombre de Jesús. Y revesai. Y rabacaba y suere besea rabaca y sea. Y rabaca y sueta y sueque besaya. En el nombre de Jesús. No es tiempo de dormir, no es tiempo de sentarse, ver televisor todo el día. No, no, es tiempo de clamar a Dios. Señor, detenga esta mortandad, detenga esta mortandad. Padre, ten misericordia, ten misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de tu iglesia. Iglesia, arrepiéntete, confiesa tu pecado, confiesa tu tibieza. Oh, alabanza al Señor. Iglesia, tú tienes la llave para esta solución. Tú tienes la llave para estos momentos. Clama, clama por tu hogar, clama por tu barrio, clama por tu país en el nombre de Jesús. Reprenda toda obra del diablo. Padre, una vez más, tu misericordia alcanza a cada uno, Dios. Levanta tu iglesia. Que en todo el mundo, Dios mío, se pueda elevar oración a estar en la brecha, clamando al Dios del cielo, ser atalaya. Padre, ten misericordia de la tierra, ten misericordia de la humanidad que tú has creado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda muralla se cae. Toda muralla de duda se cae ahora, de desaliento, de depresión, se cae ahora. Levántate, 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 bajo el poder del Espíritu Santo, aleluya. En el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios de la gloria, Dios de misericordia, Rey de reina, Señor de Señor. Cada santo, Dios mío, nosotros continuamos en presencia, Jehová, clamando en nombre Padre celestial. Por palabra de pisano, Dios mío, si nos pedimos, Jehová, nosotros recibimos. Nos bate, Padre Santo, nos vamos a abrir para nos mirar. Y nos llamamos, Jehová, nos vamos a responder, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria. Cada escucha, Jehová, escucha, Dios mío, cada clamor, cada oración, Padre celestial. Oh, Dios de la gloria, a vos conoce, Padre Santo, corazón, Padre, cada vida, cada alma, Padre. Oh, Dios mío, el momento aquí, Padre Santo, que está pasando, momento difícil, Padre Santo. Oh, Dios de la gloria, nos está viviendo, Padre, de un tiempo, Padre amado, peligrosísimo, Jehová. Oh, Dios mío, camina, oh, mi creyente, Padre amado, oh, mi cristiano, Padre amado, está entregando, está bajando, Padre amado, Padre guarda, Padre. Oh, Dios de la gloria, y te rogamos, Jehová, por visitar, Jehová, por Padre Santo, Señor de la gloria. Mira, tata, cada país, mire, Dios mío, Padre Santo, mira la situación, Jehová, mundial aquí, Padre. Oh, Dios mío, tú eres país en el mundo, Padre Santo, no te vas a soltar, Jehová, pero tata, vos tienes control, Padre amado, Dios mío, aunque el mundo completamente, todo sacudir, Jehová, toda situación, pero Dios mío, por reino, Padre, está estable, por reino, está fiel, por reino, está firme, Padre Santo. Oh, Dios de la gloria, Señor, toma control, Padre, cada país, Padre Santo. Señor, te rogamos, Padre, para Aruba, Curazao, Jehová, aquí en la Boneiro, Tata, Holanda, todo el país, todo el mundo, Padre. Oh, Dios, haz un milagre al Señor, por tu poder, Jehová, pastor, Padre Santo, Espíritu de moto aquí, Padre amado, y ángel de moto, Padre, está pasando, el mundo, Padre Santo, Tata, mira cuánto alma, ya perdicaba, mira cuánto alma, Padre Santo, Tata, nos está, Jehová, sin acepta Cristo, Padre amado, pero Tata, ten misericordia, mire, para el resto del mundo, ten misericordia, Jehová, oh, de la gloria, escucha, Padre Santo, Señor, de diferentes países, por tu remanente, diferentes países, e Israel, Jehová, por tu remanente, Jehová, Señor, escucha en el clamor, Padre celestial, Dios mío, salva, Padre Santo, y alma namtada, y te rogamos, Jehová, en el nombre de Jesús. Alabanza a Jesús. Ven, Espíritu, ven. Thank you, Jesus. Lléname, Señor. Thank you, Con tu Jesus. preciosa unción. Canté con termo corazón. Ven,
Aleluya, cántalo en tu casa con todo tu corazón. Dank u Jezus. Ik dank u Jezus. Dat alleen in u is er hoop. Ik smeek u voor genade voor Nederland. Red Nederland. O Vader, Heer in Jezus' naam. Ik weet het. Ze hebben hun rug toegekeerd aan jou. Omdat ze gezegend zijn. Maar ze weten niet, Vader, Heer, dat als u het niet toestaat, kunnen ze niet gezegend worden. Vader, Heer, een klein virus. Kijk hoeveel schade het verricht. Oh, dat Nederland zijn hoofd kan opheffen. En erkennen dat u God bent. Dat u Heer bent. Vader, genade. Genade voor Nederland. Ik smeek u voor elke familie. Ik smeek u voor elk een daar in Nederland. Onder deze omstandigheden, Vader. Mensen die dat niet weten wat ze moeten doen. Ze hebben geen toekomst, maar in u is altijd toekomst. In u is er vrede, in u is er een blijdschap. In u is er hoop, Vader. Oh, halleluja. Bezoek Nederland met uw Heilige Geest. Bezoek elk een. Luister niet naar degene wat ze zeggen. Luister niet dat ze zeggen dat u niet bestaat. Ze weten niet, Vader, als u hen aanraakt. Als u hen aanraakt zoals u ons heeft aangeraakt, Vader. Ze zullen zeker Jezus belijden. Ik smeek u, o Heer Jezus, voor Nederland. En voor al die landen, halleluja, die zeggen dat er geen God is. Er bestaat een God. Hij is een realiteit. Dank u, Jezus. Ik dank u, Heer Jezus. Ik dank u voor alles. U heeft dit toegestaan. U bent de almachtige God. U bent de almachtige God. U heeft dit toegestaan. Usted permitió esto, oh Jehová. Y le doy las gracias. Porque usted sabe lo que usted hace, oh Dios. Estoy aquí para adorarte. Veo esto como una oportunidad de salvación para la humanidad, para cada uno. Cristo vive. Cristo vive. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te ruego ahora por cada gobierno, cada gobernante. Oh, déles sabiduría, déles inteligencia. Mira la gobernación aquí en Bonaire. Dios, mire Heber, mire el diputado, mire EBT Team, Dios mío. Tú no sabiduría. Segundo quiere see of not them both, Dios. Segundo te quiere que te sabiduría. Para bienestar de nos. Tú no sabiduría. Es solución. Es decisión correcta. En cada país, Padre, te ruego por los que están en autoridad. Oh Dios, déle sabiduría, aunque no te reconozcan, pero para el bienestar de tu iglesia, para el bienestar de tu pueblo, para el bienestar de la humanidad. Úsalos, Dios mío, con las medidas correctas. Padre, tu palabra dice que usted va a sacudir este mundo. Y este mundo está siendo sacudido. Tu palabra nos dice que habrá mortandad en cada nación. Y lo estamos viendo. Señor Dios, por el desierto, tu pueblo te ofendió. Comenzaron a caer muertos por toda parte. Arroga incendioso incensario que habla de oración y comenzó a caminar entre los muertos para detener la plaga, Dios mío. Cayeron como 14,000 muertos. Así en esta noche elevamos nuestro incensario y te rogamos, Dios, por misericordia. Ten misericordia. Detén tu mano. Detén tu mano. Perdona, Padre. Perdona, Dios. Perdona a nosotros. Perdona este mundo. Perdona Bonaire. Perdona Curazao. Perdona tu iglesia. Oh, reconocemos que tú eres Dios grande, Dios poderoso. Oh, abre camino, Rebesaya. Y Rabaquei, Shvetereisai. Y Rabaquei.
Zingt het met heel je hart, halleluja. Aleluya, gloria al Señor. Si hay peticiones de oración, nos pueden escribir, aleluya. Y vamos a orar en esta noche por todas esas peticiones. Alabanza al Señor. Aún no es el fin, aleluya. Es el comienzo de dolores. Pero en esas olas altas, usted puede caminar sobre esas olas. Usted puede caminar sobre la palabra de Dios. Cuando el viento daba fuerte contra esa barca de Pedro y sus amigos, y parece que esa barca estaba hundiéndose. Olas muy altas, vientos muy fuertes. Jesús vino caminando sobre las olas del mar, porque Dios tiene control sobre las olas. Dios tiene control sobre los vientos. Dios tiene control sobre toda la naturaleza. Nada acontece si Dios no lo permite. Usted puede caminar en estos días malos con fe, viendo a tu Jesús. Clama a Dios. Si aún usted no tiene a Dios en su corazón, si todavía usted camina con una foto de quien dice que es María, de quien dice que es José Gregorio, de cualquier otra persona, eso no te va a ayudar. Romanos 10 dice: el que creere con su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Salvador y que resucitó de los muertos, esa persona es salvo. Esa persona es salvo. Tu imagen no te puede ayudar. Esa foto no te puede ayudar. Ese Dios no te puede ayudar. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Acepta a Jesús en esta noche y bota toda esa basura, bota todo eso y clama al Padre en el nombre de Jesús, y vas a ver que el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. No puedes servir a dos señores. No puedes servir al Dios de los cielos y servir a imágenes. Repite conmigo. Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Yo creo en Dios, en Jehová Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por mis pecados. Yo confieso en esta noche que Jesús es mi único y suficiente Salvador, que no hay otro Salvador, solo en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Perdóname todos mis pecados, todas mis ofensas, en el nombre de Jesús. Lávame con la sangre de Cristo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Dele gracias. Dele gracias en esta noche. Dele gracias. Alabanza a Jesús.
Gloria al Señor. Antes de leer la palabra en esta noche, vamos a elevar una oración. Tenemos dos peticiones de oración en esta noche. Vamos a orar por Miguel Torres. Él dice, él pide oración para su vida en Cristo. Ahora más que nunca hay que agarrarse a Cristo. Cristo viene ya. Vamos a orar también por Maridal González Wilmore. Maridal González dice, Dios le bendiga. Le pido oración por mi hogar y mi familia. Vamos a orar. Nuestro hermano Joel, pero orar por Miguel Torres. Alabanza al Señor para su vida en Cristo. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Vamos a la lumana, aleluya. Camina bota na casa. Vamos a nuestro hermano Miguel Torres. Alabado sea el Señor. Dios Todopoderoso, Tata Santo, Dios de la gloria, no momento aquí, Jehová de la gloria, nos presenta, oh Dios mío, nuestro hermano Miguel Torres de Embomán, Dios mío, aleluya, oh Dios Todopoderoso, te pedimos oración, aleluya, para su vida en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, nos Señor Jesús, voy a venir pronto, Jehová de la gloria, no momento aquí, Dios Tata, toca, Dios mío, nuestro hermano Miguel, oh Dios de la gloria, oh Señor, cubrí con sangre precioso, a Dios real, a Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, Jehová de la gloria, así obra en su vida, Dios mío, aleluya, tú lo cual que estás trobendo, Dios mío, alabado sea el Señor, aleluya, tú el mundo para su dilante, Jehová de la gloria, no te cae en nombre de Jesús, aleluya, tú cadena, tomar Dios tata, no te cae en nombre de Jesús, alabado sea el Señor, quebra la cadena, baixa a mão en nombre de Jesús, alabado sea el Señor, y usted, Señor, de su vida en Cristo Jesús, aleluya, o Dios Todopoderoso, cubrir con sangre precioso, Jehová de la gloria, a Dios real, a Dios Todopoderoso, maravilloso, Señor, você eficaz, Dios mío, oh Señor Jesús, nos está pedindo, Jehová de la gloria, toque-lhe, Señor, aleluya, toque especial en su vida, alabado sea el Señor, nos alabamos, Dios mío, glorificamos o nome santo, Señor, nos rogamos, Dios mío, en nombre de Jesús, nos pedimos, Jehová de la gloria, tú le saquinan, en nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, de la misma manera, Dios mío, te presentamos a Maridal González Wilmore. Oh Maridal González, ora conmigo en esta noche. Dios te va a tocar, Dios va a tocar tu hogar. Padre Celestial, mira que nuestra hermana pide oración por su hogar y por su familia. Oh Dios mío, Jehová, ella pide oración porque ella sabe, ella reconoce, ella tiene la fe, oh Dios mío, que tú estás aquí, que tú nos escuchas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú conoces ese hogar, tú conoces su familia, tú conoces sus retos, Dios mío, tú conoces sus pruebas y luchas. Te pido, Jehová, que te vengas ahora con tu poder, con tu unción, con tu voluntad en esta familia, Dios mío. Reprendo todo el nombre del diablo que se ha levantado contra este hogar, contra esta familia. Declaro tu paz, que tu rostro resplandezca sobre esta familia, Dios mío, y tu bendición los alcance. Guárdalos, cuídalos, Jehová de gloria, en el nombre de Jesús. Por un círculo alrededor de sus vidas, que tu ángel los acompañe, Dios mío, Jehová. Oh Dios mío, porque todo aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra, bajo tu protección. Tú eres castigo
sitio de este hogar, Padre. Padre, te ruego por ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra. Gloria a Jesús. Dios le bendiga ricamente. Amén. Coge tu palabra, alabanza al Señor. Y vamos a orar. Nuestro hermano Bernie con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendicionar a cada uno que está sintonizando esta noche. Dios bendicionar ricamente cada rumán, cada amigo que está mirándonos a través de YouTube y Facebook a noche. Nos va a leer esa palabra a noche de Bukinandi Romanos en capítulo 5. Nos va a leer esa promesa Romanos en capítulo 5, versículo 7 até 11, y después nos va a leer esa Romanos en 8, versículo 38 y 39. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 11. Y Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Nos trae esa palabra de Dios de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Alabanza, Señor, Tata Santo, Dios de gloria. Nos te alabamos y glorificamos santo nombre, Señor. Padre Celestial, nos te aplica, Señor, es sangre de Cristo Jesús. Riba nos vida cada día de nuevo, Señor. Es obra de cruz y calvario. Estaba una obra completa, Señor. Y no está glorificamos el nombre, Señor Dios. Y no está tuma, Señor. Es verdad aquí. No está apropiada y promesa aquí, Señor. Aleluya. Y no está declarada cada día de nuevo, Señor. Con nada, Señor. Ninguna situación, ningún caos, ninguna pandemia, ninguna pestilencia. Nada que por venir, Señor Dios. Lo nos separa, nos for de amor de vos, Dios. Que está en Cristo Jesús. Nos está glorificado y nos está llamado danki, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Persona que está continua en el lugar aquí. Dios está bom, amém. Nada pode separar-nos for de amor de Cristo. Vamos cantar alguma alabança? Abona na casa, botinta pandereta na casa. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Alabança aqui, bendito seja Jesus. E depois, por menos terminar, nós também vamos uma porção de palavra. Vamos cantar algumas alabanças nesta noite. Tu que estás em tu casa, canta con nosotros, aleluya. Y después vamos un rato en la palabra de Dios. Alabanza a Jesús para aleluya. Siempre. Cristo vive, Cristo reina. Alabanza al Señor. Amén. Canta conmigo, canta con nosotros. Vamos a cantar al Señor, Dios de gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Ardiendo en fuego, mi alma está. Canta con todo tu corazón, aleluya. En fuego, mi alma está. Gloriosa llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiendo está. Es fuego, mi alma está.
Aleluya, Jesús. Alabanza al Señor. Iglesia, hermano, hermana, mi hermana. Camina como está ahora que la bocas. Sea en sala. Sea en cámara. Aleluya. Caminamos por ta. Sinto como está libre. Mas Dios su palabra también está nos. Eso que yo dije de así libre. Está verdaderamente libre. Corda como está de Dios. Lava con el sangre de Jesús. Y ahora aquí. Hasta momana. Começar a orar por Deus junto conosco. Mas Deus tem poder, Ele tem presente, Ele está aqui de presente, e também está de boca, camina botai. Solamente abre o coração, abre a boca, move a língua, permite esto acabar em nós. Fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiente está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiente fuego, mi alma está, ardiente fuego, mi alma está, gloriosa llama, me limpiará. Oh, aleluya, mi alma ardiente está. Recibe en tu casa donde estás. Recibe ahora poder de Dios. Deja que Dios te toque. Recibe ahora fortaleza. Recibe ahora poder de Dios en el nombre de Jesús. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Soy libre. La circunstancia no cambia el poder de Dios en mi vida. La circunstancia no cambia el poder de Dios en mi vida. Con coronavirus
coronavirus. O sin coronavirus. Ese coronavirus. Cristo sigue siendo el mismo Cristo. Jésus-Christ continue à être. Alza tu mano. Levez-moi l'air. Recibe poder. Recevez pouvoir. Aleluya. Alléluia. Avec une rivière, même bien avec une rivière, les lignes dans la mer. C'est comme ça que mon dérivé, en dedans que moi. C'est comme ça que mon dérivé, en dedans que moi. Même bien avec une rivière, les lignes dans la mer. Même bien avec une rivière, les lignes dans la mer. C'est comme ça que mon dérivé, en dedans que moi. C'est comme ça que mon dérivé, en dedans que moi. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Vous êtes à bon Dieu sauvé, vous êtes à moi senti libre, vous êtes à moi senti pouvoir, c'est le pouvoir présent mon Dieu. Ahora con mi belmita, ahora con mi salva, mi sí, que poder, que presencia de Dios, ahora con libertad, ahora con mi salva, mi sí, que poder, que presencia de Dios, ahora con libertad, ahora con mi salva, mi sí, que poder, que presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias. Tu ne tanki. Ahora con libertad. Aleluya. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. La Biblia dice, no tengas miedo. No tengas miedo de aquellos que pueden destruir el cuerpo. de lo cual no puede destruir el cuerpo. Pero tenga miedo. Pero tiene miedo del que puede destruir el cuerpo. Eso que puede destruir el cuerpo. Y echar el alma en el infierno. Y echar el alma en el infierno. ¡Aleluya! Cuando Dios permitió Satanás tocar a Job, Dios le dijo, ahí está su carne, toca su carne como usted quiera, pero a su alma, su espíritu, no puedes llegar, 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 no puedes llegar. ¡Ey, Saya! A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Nada, ni nadie puede robar tu fe, puede robarte tu cielo. Nada, ni nadie. Aleluya. Somos hijos de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales. En esta noche vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Abre tu palabra en esta noche. En Apocalipsis, capítulo 1. En estos tiempos hay gente que quiere escuchar sermones. Alabanza al Señor. Es tiempo de conocer la palabra para no ser desviado. Porque habrá señales grandes. Y hay gente que va tras esos señales. Alabanza al Señor. Y muchos de esos señales no son de Dios. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios, dice la palabra, serán confundidos. Lo que falta para cumplirse
Amén. No sé si puede hacer un zoom. Es esto. La gran tribulación. La profecía que está por cumplirse. Vamos a leer en Apocalipsis 1:19. Versículo 19. Alabanza al Señor, Cristo vive. 1:19. Revelación 1:19. Glorificaros el Señor para siempre. Cristo vive. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabanza a Jesús. Escribe las cosas que has visto y las cosas y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe anto ekos nang kubatamira y ekos nang kuta y ekos nang kulot tumaluga después de ekos nang aquí. Mis hermanos pueden en su casa tomar asiento con su Biblia y atento. Estoy repitiendo, amén, lo que ya hemos hablado. Lo cual ya nos acaba. Es bueno entender el tiempo, amén. Hay gente que está hablando de las copas de la ira de Dios. Otros de trompetas. Es que no tienen una buena vista de la secuencia de la palabra de Dios. Alabanza al Señor, amén. Lo que falta para cumplir es desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta adelante. Y por eso repito este versículo 19. Lo podemos leer otra vez. Usted en su casa también. Esto es muy importante porque aquí se divide el libro de Apocalipsis y se divide el tiempo en el cual va a acontecer las cosas. Amén. Dice las cosas que has visto. La primera división. Capítulo 1. Después dice las cosas que son. Las cosas concernientes a las iglesias. En ese tiempo Juan estaba allí y las iglesias, esas 7 iglesias existían. Las cosas que son. Y tercero, las cosas que son es el capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué cosas? Después de las cosas concernientes a las iglesias. Pues después del capítulo 3, 2 y capítulo 3. Amén. Pues capítulo 4 es las cosas para el futuro, que es la gran tribulación. Pues capítulo 4 va adelante y cosas para el futuro, que es la gran tribulación. Repetimos otra vez. Las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Esto. Un Cristo glorificado. Un Cristo glorificado. Un Cristo lleno de poder. Un Cristo lleno de poder. Con sus pastores en su mano derecha. Con su pastor en su mano derecha. Amén. En medio de las iglesias. En medio de iglesia. Esos candelabros representan a la iglesia. La iglesia tiene que brillar con el aceite del Espíritu Santo. Y Cristo tiene que estar en nuestro medio. Él es el centro. Eso es capítulo 1. La primera división. Las cosas que Juan vio. La visión de Cristo. Amén. Segunda división. Las cosas que son. Que es concerniente a las iglesias. Tal vez en casa usted no lo puede ver. Eso es Asia. Y ahí están las 7 iglesias.
a los cuales Dios mandó una carta. Dios manda una carta. Y Juan, su siervo, lo escribió. Y Juan, su servidor, escribió. Amén, hermanos. Esto es capítulo 2 capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 3. Que representa también la historia de la iglesia desde que nació en el aposento alto, en la casa de Pedro, hasta cuando es raptado o destruido en medio de la mitad de la gran tribulación. Y la tercera división, amén, esa es Revelación 2 y 3. La tercera división es las cosas que han de ser después de estas. Habla de la gran tribulación del Apocalipsis. Abarca capítulo 4 hasta el 19 de Revelación. Amén, hermanos. ¿Está bien claro? Para que usted en caso lo entienda. Amén. No son las copas que van a ser derramadas sobre Italia. Italia está sufriendo bastante. Pero palabra de fortaleza para los italianos. Esto es solamente el comienzo. Busca a Dios. Vendrán cosas más terribles aún. Un terremoto terrible que va a destruir el Vaticano completo. Pero aún no estamos ahí. Amén. Entonces empezamos con ahora ver la gran tribulación. Primera cosa que Juan ve, cuando Juan subió en el Espíritu, es un trono. El trono estaba vacío. Había uno sobre el trono. Había 24 ancianos que representan la iglesia, 12 apóstoles y que representan el pueblo de Israel, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob que representan el pueblo de Israel. Están representados aquí. Tienen coronas porque Dios os ha prometido que reinaremos con Él. Este es el trono de juicio. Amén. De ahí van a acontecer todos los juicios. Estamos recapitulando. Capítulo 5. El capítulo del librito. Un librito sellado. El que está sentado en el trono tenía ese librito en su mano. Y Juan lloraba porque no había nadie digno en el cielo. Lea capítulo 5. Que podía tomar ese libro, ni mirarlo, ni abrirlo. Los ancianos que representan la iglesia estaban allí y ellos tampoco no eran dignos para tomar ese libro y abrirlo. Solamente el león de la tribu de Judá, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era digno de tomar el libro y destapar sus sellos. Y ese libro, ¿qué contiene? Alabanza al Señor. Vamos a ver. Ese libro contiene los juicios del Apocalipsis. Contiene 3 series de cada uno 7 juicios. No sé si en casa lo pueden ver. Hay los sellos, 7 sellos. Al destapar cada sello, acontece algo en la tierra. Pero mira aquí, en el comienzo de la, ¿cómo se llama esto? Pintura. Amén. Dice el rapto de la iglesia. Antes
de empezar la gran tribulación, seremos raptados. Pues nadie puede decir que hay trompetas de juicio ya que tomaron lugar, ni copas, porque aún no fuimos raptados. Ahora tal vez nosotros hemos quedado, pero tiene que haber noticia que otros han ido. Quizás no se queda, pero me sentí noticia que otro no va. Hermano, su hija Sephora está aún en la tierra. Tiene 2 años. 3 años. Entonces no se fue. Entonces no hay rapto. Alabanza al Señor. Nos podemos medir con el hijo de la hija de Axel. Amén. Pues en la madrugada usted se levanta y se pone dudoso. Llama a Axel. Bueno, Axel, Sephora está. Espera un momento. Sí está. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque el rapto de la iglesia, todos los cristianos se van. Cristianos de verdad. El que adora a María no va. El que adora a vaca no va. El que tiene un pie adentro, un pie afuera no va. El que adora a Changó no va. Los espiritistas no van. Los que hacen vudú no van. Alabanza al Señor. Los ateos no irán. Son los que creen en Jesucristo. Los que caminan todavía. Hay aquellos que confiesan a Cristo, pero en su cartera tienen a María. Créeme, usted no va. No se puede servir a 2 señores. María no es Dios. Amén, hermanos. Pues cuando suena la trompeta, los salvados irán en el rapto y todos los inocentes. ¿Y quiénes son inocentes? Los niños. 2, 3, 4 años, no sé cuánto más, Dios sabrá. ¿Y qué ve usted? Los sellos. Son las primeras cosas. Cuando se destapa un sello, acontece algo en la tierra. Aparece un caballo. Después vienen las trompetas. Amén. Las trompetas de gran tribulación no han sonado aún. Después viene la mitad de la gran tribulación, donde este hombre con corona, y digo los testigos de Jehová que no es Cristo, porque ellos en su libro dicen que es Cristo, parece Cristo, pero es el anticristo. Aquí todo el mundo le va a dar todo poder. Y comienza 3 años y medio siguientes terribles. Terrible. Los 3 años y medio primeros también son terribles. Aquí aparecerá el anticristo y le darán poder. Amén. Y después de su éxito que va a tener, le van a dar todo poder. Alabanza al Señor. Amén. Y después de la segunda parte, vienen las copas. Amén. Y al final, la segunda venida de Cristo. Mira, la gran tribulación comienza con algo grande. El rapto de la iglesia. Nos vamos para arriba. No duermes en esta noche enojado con tu esposo o tu hermano. Llámale. Pídele perdón. Amén. No duermes en esta noche sin pedir perdón, porque has murmurado. Amén. Porque las trompetas pueden sonar. La gran tribulación comienza con algo glorioso. Nos vamos al cielo. Amén. Todo va a quedar atrás. Ese edificio bonito va a quedar atrás. Y la gran tribulación de 7 años, la Biblia dice que esta parte es la gran tribulación. Los 7 años son una tribulación. Pero va a clausurar con la venida de Jesús. Vamos a verlo un poquito más de detalle. Mira aquí. Lo mismo. El rapto
rapto al comienzo de la gran tribulación. no começamento da grande tribulação. Amén. Esta es la semana número 70 de la profecía de Daniel. 70 semanas de profecía de Daniel. En Daniel 9, En Daniel capítulo 9, la Biblia nos habla de las 70 semanas que lo vamos a ver en estos días. a Bíblia está para de 70 semanas, você vai mirar de dia na aqui. Pues, gran tribulación, Grande tribulação, amén, son 7 años das 7 anos, donde Dios va a tratar con su pueblo. Deus vai tratar com seu povo. Se llama el aprieto, la apretura de Jacob. Está para a pretura de Jacob. Amén. Gran tribulación. Mateo 24, 25 también habla de esto. Mateus 24 e 25 também está para pedir isso aqui. Rapto de la iglesia. Rapto da igreja. En la palabra de Dios se llama A arrebatamiento. palavra de Deus se nos dá também arrebatamento. Cuando los sellos son destapados, Por isso, na hora de destapar, aparecen caballos. aparecer cabaína. Cada uno tiene su significación. Cada tem sua significação. No son caballos Não literales, está cabaína literalmente, pero son acontecimientos. pero está acontecimento não. El caballo blanco habla del anticristo que aparecerá sobre este mundo. O caballo branco está para pedir anticristo que lo aparecer riba mundo. Blanco habla de paz. Blanco está para pedir paz. Después el caballo rojo de guerra. Depois o caballo corado de guerra. El caballo negro de O hambre. caballo preto de hambre. El caballo amarillo de O muerte. caballo hel de morto. Los 3 primeros años y medios 3 anos e meio não promete. donde se presentará el anticristo. Também anticristo lo aparecer. Y el mundo lo va a aplaudir. O mundo lo aplaudir. Hasta los cristianos que se quedan, hay algunos que lo van a aplaudir. Hasta cristiano que queda não lo vai aplaudir. Alabanza al Señor. A la mitad de la gran tribulación, Na metade de grande tribulação, aquí aqui não. se da poder al anticristo. Todo poder. Todo poder na anticristo. Todo el mundo. Inteiro mundo. Y sonarán las E trompetas. trompeta lo sona. Cuando una trompeta se suena, Cada trompeta que sona, es juicio en la tierra. está juicio arriba terra. Alabanza al Señor. Amén. Juicios terribles. Juicio não terrível. Y después las copas. Depois se comte não. Cada copa que se derrama Cada comte que o aro derramar, es otro juicio. está outro juicio. 21 juicios en 7 años. 21 juicio de 7 anos. Alabanza al Señor. Esto es solamente comienzo de dolores. Está aqui está solamente começamento de dolor não. Pastor, Pastor, ya tenemos tanto dolor de cabeza con este virus. já não tem tanto dolor de cabeça que vírus aqui. Y usted no predica de esperanza. Tu não está predicando esperança. Claro que hay esperanza Seguro que tem esperança. en Cristo. Em Cristo. Hay que aceptar a Jesús. Mas aceitar Jesus. Estas cosas van a pasar. Coisa aquilo vai passar. Si usted ve aquí, Se vou mirar aqui não. amén, las trompetas. Trompeta não. El arrebatamiento primero, De arrebatamento promete. los 7 sellos 7 sellos não. y las trompetas. E trompeta não. Y cada trompeta representa un juicio. E cada trompeta representa juicio. Alabanza al Señor. Son tan pequeños que no lo puedo leer ahora. Y repito, y después vienen las copas. Depois também é copa não. Alabanza al Señor. La séptima trompeta E de 7 trompeta, introduce las copas. tá introduzir é copa não. Y al final, E na final, la segunda venida. é de 2 venidas. Cristo descendió allá en Belén, Cristo a descender a de Belém, su primera venida, sua primeira venida. y vendrá al final de la gran tribulación, Logo na final de grande tribulação, su segunda venida. sua de 2 venidas. Para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Amén. Alabanza al Señor. Y así, esto quería dar en esta noche. E essa aqui me quer de nova noite. Amén. Usted ve Nós mira. en Revelación capítulo 6. Revelação capítulo 6. Alabanza a Jesús. No tengo algunas cosas más. No vamos en este detalle, vamos un poquito más adelante. Nós vai tique mais adiante. Quiero mostrar la parte general para que usted pueda ubicar las cosas. Vamos de parte general que nós podemos ubicar e coisas. Y después vamos, ¿hay alguien allí? No. Después vamos a los detalles. Depois nós vai e detalhe não. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos al slide 24. Nós vai na slide 24. Amén. Aquí. Si usted lo puede ver en casa, Se vou pôr mirar lá na casa, amén. No sé si puede traerlo más cerca. só se por jalele mais cerca. Alabanza al Señor. Amén. Esto es las dispensaciones. Essa aqui é dispensação não. Desde la creación Por de criação hasta el final. até na final. Alabanza a Jesús. Amén. Usted puede ver aquí Se vou mirar aqui não.
Adán y Eva, la dispensación de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley. Cada dispensación terminó con juicio. Porque Dios pone al hombre a prueba en una dispensación Dios pone el ser humano a prueba en cada dispensación y termina con juicio. y acaba con juicio. Alabanza al Señor. Y usted ve en la dispensación de la ley, Usted mira aquí en la dispensación de ley, Jesús nació bajo la ley Jesús nace bajo de ley, y Jesús murió bajo la ley. Jesús murió bajo de ley, Su ascensión su ascensión, subió arriba. la subió arriba. Alabanza al Señor. Amén. Tal vez pueden hacerlo más grande, solamente el panorama. Quizás pueda hacer panorama solamente más grande. Amén. Para que lo puedan ver en casa. Para poder mirar en la casa. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén. Pues aquí Cristo nació bajo la ley. Aquí en Cristo nace bajo de ley. Cumplió con la ley. La cumplió con la ley. Y fue crucificado. Lo van a crucificar. Amén. Tomó la maldición de la ley. La tomó maldición de ley. Amén. Y subió arriba. La subió arriba. Y después de 50 días que resucitó. Después de 50 días que él resucitó. Amén. Descendió el Espíritu Santo. Espíritu Santo a descender. Y empezó la gracia. Y gracia a comenzar. Gracia ya va por más de 2000 años. Gracia ya está para 2000 años acaba. No estamos bajo ley. Nos no está bajo de ley. Nosotros los paganos nunca estábamos bajo ley. Nos paganos nunca está bajo de ley. Estamos al final de la gracia. Están al final de gracia. La gracia termina con el juicio de la gran tribulación. Gracia acaba con el juicio de gran tribulación. Pero igual que aquí, Pero me escosco ainan. en el juicio del diluvio, El juicio de diluvio. Dios sacó su pueblo. Dios saca a su pueblo. Aquí también, Aquí también. al final de la gracia, Al final de gracia. la parte azul, La parte blau. Dios arrebata a su pueblo. Dios está arrebatando a su pueblo. Cristo descenderá del cielo, Cristo lo descende por el cielo. no llegará a la tierra, Pero no llega a la tierra. le encontraremos en el cielo Nos lo contra con él en el cielo. y vamos arriba Nos lo va arriba. al trono de Al Dios. trono de Dios. Y comenzará 7 años de la gran tribulación 7 años de gran tribulación lo comienza. y descenderemos con Cristo al final de la gran Y al tribulación. final de gran tribulación nos lo descende con Cristo. Y entonces Y ahora él. va a haber el juicio de las naciones. Y ahora él lo va a tener el juicio de naciones. Eso es al final del Apocalipsis. Este era el final de Apocalipsis. Y habrá juicio de las Lo va a naciones. tener juicio de naciones. Mateo 25 habla de los juicios de las naciones. Mateo 25 también va a haber juicio de naciones. Amén. Cristo viene a poner fin. Cristo Cristo también pone fin. a los desastres que van a pasar sobre esta tierra. Desastre que lo va a pasar y meter aquí. El anticristo será tirado en el lago de fuego. Anticristo lo va a tirar del lago de candela. El falso profeta. El falso profeta también. Cristo destruirá al ejército del anticristo. Cristo lo destruye el ejército de anticristo. Y ahí va a empezar el milenio. El millennium lo va a comenzar. No estamos en el milenio. Nos nota del millennium. Los testigos de Jehová. Testigo de Jehová. El milenio no comenzó en el año El 1914. milenio no ha comenzado en 19.000. 1914 es después de la gran tribulación. Después de gran tribulación. El reino. Por eso llaman su lugar de congregar A veces no te llaman al lugar y congregar. el salón del reino. Salón de reino. ¿De cuál reino? ¿Y cuál reino? No de Cristo. No de Cristo. Imagínese Imaginamos mes. el reino de Cristo con un coronavirus que no se puede El dominar. reino de Cristo con coronavirus que no podemos dominar. Eso no es el reino Ese ahí no es el reino que Dios os ha prometido. que Dios ha prometido a nos. Es el reino de los testigos de El Jehová. reino de testigos de Jehová. Pero este reino, Pero el reino aquí. el milenio, El milenio. donde Dios va a gobernar. Mira, Dios estaba a gobernar. Al entrar, antes de entrar allí, Prometo 39. habrá el juicio de las No naciones, tiene juicio de naciones. donde Jesús va a decir: Camina Dios, Jesús lo va a avisar. tuve hambre y me diste de comer, Tati hambre, va a donar de comer. tuve sed, Tati sed, etcétera. etcétera. Y entraremos en el reino del Señor Nos lo 30 en el reino del Señor. para allí estar con Él 1000 años. Para estar con él 1000 años. Ubicar el tiempo. Para ubicar el tiempo. Aquí Aquí no. podemos ver, Es por mirar. amén, cuál es la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida. ¿Cuál es la diferencia de arrebatamiento y de dos venidas? En otro programa vamos muy amplio en esta parte. En otro programa nos lo va a ir más amplio de la parte aquí. El arrebatamiento, Arrebatamiento. el rapto de la iglesia, Rapto de iglesia.
Amén. Ese encuentro con Jesús. Então o encontro com Jesus Es antes de la gran tribulación. promete com gran tribulação. Y después viene la gran tribulación de 7 años. Depois também 7 anos de gran tribulação. Y Cristo desciende. E depois Cristo está descendendo. El arrebatamiento, Em arrebatamento, subimos para arriba. nós subimos para arriba. En la segunda venida, E de duas venidas, venimos a la tierra con nós estamos Cristo. na terra com Cristo. Eso es claro, hermanos. Está claro, hermana? Si usted tiene pregunta en casa, Se na casa você tem pergunta, lo puede hacer. por assim é. Vamos a ver una pintura más. Você vai com pintura mais. Tocante la gran tribulación, hay dos teorías. Tocante de gran tribulação tem duas teorias. Amén. Cristo murió en la cruz. Cristo morreu na cruz. Usted lo puede ver ahí en su casa. Mira aí na casa. Amén. Donde hay esa cruz Mira tem a cruz. representa la muerte de Cristo. Está representado a morte de Cristo. Amén. La gracia, periodo de gracia. Período de graça. Y después usted ve un arro se dice, Você mira pele, flecha flecha, que punta arriba. punta para arriba. Dice rapto de la iglesia. Também se rapto de igreja. El arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamento de igreja. Tribulación. Tribulação. Segunda venida. Segunda venida. Milenio. Milênio. 1000 años. 1000 anos. Juicio final. Juízo final. Y después la eternidad. E depois eternidade. Amén, hermanos. Amém, hermana? Eso creemos y eso es bíblico. Isso aí não está querendo, isso aí está bíblico. Pero hay algunos que predican algo diferente. Tem algum que está predicando algo diferente. ¿Qué dicen? O que não está visa? Cristo murió. O Cristo a morrer. Creen igual que nosotros. Está querendo as coisas que nós. Pero dicen Pero não está visa. que el rapto no es al comienzo de la gran O tribulación. rapto não está no começamento de gran tribulação. Dicen que la iglesia va a pasar en la gran Está tribulación. visa que a igreja lo passa de gran tribulação. Dicen que antes de la segunda venida, ahí Dios va a raptar su iglesia. Está visa promete que a segunda venida e não Jesus lo rapta sua igreja. No tiene base bíblico. Não tem base bíblico. Lo que confunden es Lo que está confundido está. que antes de Jesús llegar a la tierra, Promete que Jesus a vir na terra. va a haber gente que se entregó a Cristo. Lo vai ter gente não que entregar a Cristo. Judíos. Judío não. Esa E gente, gente não Dios mandará ángeles a llevarlos con Dios él. le manda ángel vai ir não. No es el arrebatamiento de la iglesia. Isso aí não era arrebatamento de igreja. Imagínense la iglesia pasar por la gran tribulación. Imaginava a igreja passando em grande Y tribulação. la gente que predica esto, El que está predicando isso aqui. dicen que ya se derramó la copa de ira. Avisa que já é copa de ira, o derramar. Pues eso no cuadra. Isso aí não está Y lo quadro. vamos a demostrar en otros cultos. Você vai demonstrar isso aqui em outro culto. Y dicen que ahí está el rapto Avisa aí não está rapto. y los demás es igual. Isso sobrando também as coisas. Piensa que vamos a pasar en la gran tribulación. Tá pensa que nós vai passar em grande tribulação. Podemos verlo así también. Mas para mirar assim também. Dio su trato con su pueblo. Deus se trata com seu povo. Daniel 9, Daniel 9, del 20 hasta el 27, si no me equivoco. versículo 20 até O 23 hasta el 27. 23 até 27, se não está equivocado. Habla del trato de Dios con su pueblo. O papel de trato de Deus com seu povo. Daniel estaba orando. Daniel estava fazendo oração. Dios, ¿qué va a pasar ahora con tu pueblo? Deus que também passa o com o povo. Y Dios le dice, Deus também sei. 70 semanas 70 semanas. voy a tratar con mi pueblo Lo Israel. me vai tratar com meu povo Israel. Cada semana representa 7 años. Cada semana representa 7 anos. Son 490 años. A 490 anos. En otro culto vamos a ver esto también muy amplio, porque Em outro son culto nós vamos mirar isso aqui também ampliamente. mucha información. Roupa informação. Y los 489 años, 480 anos. no, 490 quitando 7, ¿cuánto era esta? Quitando 7. 483. Amén. 483 años 483 anos. pasaron. Amén. Passa. Cuando Jesús murió, Ora Jesus a morrer. allí se detuvo el reloj de Dios para con su pueblo judío. E não é o relógio de Deus a detener para o povo judeu. Y falta una semana. Falta semana. La semana del versículo 27 de Daniel 9. É semana de versículo 27 de Daniel 9. 27 de Daniel, capítulo 9. 7 años falta 7 anos falta. de gran De tribulación. grande tribulação. Estrato de Dios con su pueblo. O trato de Deus com seu povo. Aquí está. E não está. 3 años y medio primeros, 3 anos e meio promete. 3 años y medio después. 3 anos e meio depois. La semana número 70. Semana número 70. Amén. Y después E depois, los 1000 años del milenio. em 1000 anos de milênio. Todos dicen lo mismo. Turta, bisemescos. Alabanza al Señor.
Ya vamos casi terminando en esta noche. Casi nos ha terminado noche. Amén. Espero que puedan ver el siguiente en su casa. Tiene muchos detalles. Espero que puedan mirar el siguiente en la casa. Tiene muchos detalles, ¿no? Que le pueden ilustrar. Aquí. Amén. Para que lo puedan ver. Bueno, por mirele. Mira aquí. Mira aquí, nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús. Su muerte. Su muerto. Resucitó. La resucitó. Ascensión. Subió arriba. Subió arriba. El Espíritu Santo descendió como paloma. Espíritu Santo descendió de manera paloma. Ahí comenzó la era de la iglesia. La temporada de iglesia comenzó. 2000 años. 2000 años. Amén, de gracia que Dios está dando. Dios está donando. Usted está viendo estos juicios está mirando el juicio aquí. Porque es el final de la gracia. Final de gracia. Dios dando señal, Dios donando señal que la puerta se va a cerrar. La puerta se cierra y la misericordia de Dios nos está alcanzando. 2000 años de la era de la iglesia. 2000 años de temporada de iglesia. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí vemos el arrebatamiento de la iglesia al final de la gracia. Y comienza los 7 años de la gran tribulación. Pero escucha bien. Cuando aquí hay catástrofe, desastre, en el cielo, en el tercer cielo, va a haber el tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuenta y razón a Dios de lo que hemos hecho aquí en la tierra por medio de su obra. Y aquí vamos a recibir recompensa. Y después va a dar lugar las bodas del Cordero, que dura 7 años. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia de Cristo. Amén. Y la novia de Cristo es virgen. No es una cualquiera. ¿O no? Una persona que es cualquiera tiene un novio aquí, un novio allá, va con aquello. Hay iglesia así, que no es la novia de Cristo. Se unen con los espiritistas, se unen con los mormones, se unen con toda religión. La iglesia de Dios es señorita, se guarda a sí mismo, no es ecuménico. Eso no es la iglesia de Dios. Alabanza al Señor. Habrá las bodas del Cordero. Mientras tanto aquí en la tierra habrá catástrofe. Y al final de los 7 años, la guerra de Armagedón. Allá en Israel, en ese valle de Armagedón, donde el anticristo va a conducir al mundo para pelear contra Israel, el pueblo de Dios. Ahí descenderá Cristo en su segunda venida. Amén. Y peleará la guerra de Armagedón. Y habrá mucha muerte, hermanos. La gente con su marca en su mano, en la cabeza. Amén. Van a realizar en ese momento que fueron engañados por el diablo, el anticristo. Y después viene el milenio. Y al final, el juicio de las naciones. Y después, cielo nuevo y tierra nueva. Las primeras cosas pasarán y después viene lo eterno. Si hay preguntas, lo pueden hacer libremente. Amén. Vamos a cantar un cántico para terminar en esta noche. Y vamos a orar por Daisy. Oración, no puedo leer esto. Oración, alabanza a Jesús. Oración para Leonela Pérez, que está enfermo. Amén. Daisy pide oración para Leonora Pérez, que está enfermo. Y Tabita pide oración. Tampoco puedo leerlo. Oración para mi familia, para que Dios nos proteja de todo mal. Amén. Vamos a orar por ellos. Y tenemos muchos saludos aquí, aleluya. Tenemos muchos saludos aquí. Amén. Todos los hermanos que están sintonizándonos. Alabanza al Señor.
Dios le bendiga a todos ricamente. Dios bendicionará a cada uno ricamente. Alabanza a Jesús para siempre. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Amén. Vamos a orar por estas vidas. Y saludamos a todos. A Rosalba Pacheco, Anita Para, a Relis Cornelio, Ramón Leoncio, Valerie Copra, Rena Damascos, Daniel Desir, Elida Caicedo, Rosa Ruz, Carla Macay, Randy Seña, Neftali Margarita, Randolph Penso, Anusha Anthony, Norena Petit, Juan Eduardo de León, Jonathan Engelhardt, Ronchi Richards, Miguel Ríos, Eti Burgers, Melba Rojas, Marlon Pascal, Igor Campañar, María Tucumbe, José Nicolás y todos aquellos que están en casa con ustedes. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por Tabita y por Daisy. Vamos a cantar primero la alabanza al Señor. De tal manera Él me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte